Que el Señor nos continúe bendiciendo esta noche. Yo quería que el hermano Lupe siguiera para que yo me quedara a un lado, pero no, llegó el tiempo. Y recuerdo la vez que él dijo: hermano Jacobo, ¿quieres predicar? Le digo: para eso estamos, hermano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No sé. Yo lo estaba orando durante estos tiempos al Señor. Le digo: Señor, quita todo de mi labio lo que yo quisiera yo hablar de mí, sino que yo quiero que tú hablas a través de mí. Y le dije al Señor: ¿cómo es que se predica? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué texto voy a usar? Y le dije durante la semana: Señor, póngame la palabra que tengo que hablar hacia tu pueblo. Primero háblame a mí y luego a tu pueblo, porque la palabra es para el predicador también, el que trae la palabra, y luego al pueblo. Amén. Entonces vamos a considerar unos textos bíblicos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer. Este texto ha marcado mi vida en muchas ocasiones. No las entendía hasta que me toca predicar. Entonces vamos a considerar el libro de Jonás. Jonás en capítulo 1 en adelante. Y Dios me permitió ahí de poder aprender un poco a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es extenso, es profundo. David lo decía, que aún él está durmiendo, pero su mente está pensando en Dios. Y es lo que me pasaba a mí. Y digo: Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué es predicar? Pero en tu nombre lo voy a hacer. Amén. ¿Ya todo lo tenemos? Aleluya. Vamos a leer en Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y le echaron al mar los enseres que le habían en la nave para descargarle de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Digamos otra vez, dice así: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte, para que sepamos por qué causa quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos: declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Le dijeron a Jonás. ¿Cuál es tu tierra y cuál es tu pueblo? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos habían huido de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Para que el mar se había embravecido más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron ellos, hombres de Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Extiende sus manos aquí hacia el altar y oran sobre mí y digan que habla el Señor, que yo sea un instrumento para lo que voy a hablar esta noche, o lo que Dios va a poner en mis labios, que sea Él glorificado. Amén. Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, porque ha llegado el momento, Señor, en donde mucho tiempo, Señor Jesús, has venido hablando, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tú vas a poner las palabras, Señor Jesús, lo que tienes que tú hablar, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo hice lo que tú me pusiste en el corazón que yo hiciera, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús, y mira cada vida lo que va a escuchar en este lugar, en las redes sociales, Señor Jesús. Y si este video, Señor, algún día, Dios eterno, lo podré ver nuevamente, Señor, algún día, cuando tenga más la edad. Señor, así es como tú iniciaste, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar, pero no se siente sobre la alabanza. Amén. Vamos a... Yo le dije al Señor durante esta semana, le dije: Señor, le dije, ¿cómo es predicar? Creo que esta es la segunda vez. Yo ya había predicado 15 minutos, fueron como horas para mí cuando yo expuse la primera vez la palabra. Y allá con la sociedad de jóvenes, creo que Marvin allá estuvo también en esa iglesia en donde Dios nos usó grandemente. Pero esos 15 minutos para mí yo sentí que eran eternos y no se acababan. Pero ahora no sé, ahora se fue el nervio, se fue todo. Entonces yo le dije al Señor: Señor, ¿qué tema voy a poner a este mensaje? ¿Cómo se pone un tema? Yo quiero aprender. Y entonces considero que el Señor puso en mi corazón y dije: ¿qué destino tú tiene tu boleto? Porque aquí habla de un personaje que era Jonás. Y Jonás dice que el Señor lo mandó que predicara a Nínive. Pero Jonás tomó como decimos allá en Guatemala, una izquierda, un corto camino para él escaparse, según él. Pero Jehová le tenía ya su destino, pero él quería huir de Jehová. Él pensando que a hacer una vuelta más grande, iba el Señor como que no cumpliera el propósito. Pero algo que yo entendí en el texto que leí, dice que también con el hecho de que él subió a esa nave, ahí hubieron también personas que pudieron aceptar a Jesús y pudieron adorar a Jesús, al Padre, porque a través por Jonás es que estaba la mar con tempestad. Entonces es lo que dice la Biblia. Entonces Jonás intentó en cierta manera escaparse de la voluntad de Dios. Entonces dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, hijo de Amitas, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ellos, porque ha subido su maldad ante mí. Entonces Dios estaba molesto con esa ciudad, pero él tenía un plan, y el plan era de ¿qué era el plan? Que se salvaran ellos, los de Nínive. ¿Por qué era tanto la maldad que ellos hacían?
Entonces Jonás no quería irse. Entonces dice, viene palabra de Jehová diciendo, habló a Jonás a su manera única y poderosa y le dijo, Jonás, que hicieras dos cosas. Primera, ve a Nínive. Segunda, pregona contra ellos. Pregonar contra ellos. ¿Alguien me podrá ayudar? ¿Qué significa? Yo quiero aprender también. Predicar. Entonces Jehová le dijo a Jonás que se vaya a predicar. Esto de repente por los pecados y llamarlas así al arrepentimiento, a cierta forma a Nínive. Entonces quería tener, si estoy en lo correcto, por favor me corrigen, porque como digo, yo también quiero aprender. Entonces yo estaba pensando que Jehová Dios quería perdonar el pecado de Nínive, pero Jonás compró un boleto que fue hacia otro lado. Pero a través de que Jonás compró el boleto que fue hacia otro lado, Dios también allá lo usó. Como dijo el pastor Joseph un día, Dios le mandó un Uber a Jonás, submarino. Eso todavía no hay aquí. Alguien que va en submarino por 3 días, por tres noches. Allá yo creo que ese pez apestaba. Yo no quisiera estar ahí, porque yo sé que el pez come más pez. Ahí apestaba y yo no. Pero bueno, Jonás no hizo caso y por eso le pasó lo que tenía que pasar. Al transcurso de esto yo estaba meditando, me confrontó la palabra y dije, escucha, yo también pasé por un proceso así, que yo no quería escuchar la voz de Dios. Yo quería hacer mi voluntad, tal como Jonás. Yo compré un boleto que me llevó a cosas extrañas, cosas donde derroché mi juventud, en donde para mí mi alegría es de que como estos días, esta noche, estuviera yo bailando. Entonces, pero así creo que la maldad que Dios miraba sobre Nínive, pero Él tomó a alguien para que lo llevara y predicara para que ellos no se perdieran. Amén. Entonces aquí escribí algunos párrafos que considero que viene al caso de lo que estamos hablando. Entonces hay un inciso B. Ve a Nínive, la ciudad de Nínive, que era capital del imperio asirio y fue una gran pirámide ciudad en sus días. No era para una ciudad de Israel. Dios llamó a Jonás que fuera a una ciudad pagana, gentil, y que llamara hacia el arrepentimiento. Entonces Dios tenía misericordia aún de esa gente, de lo que no le creían. Ellos hacían tanta maldad que Jehová Dios se enojó. Entonces eso es lo que a mí me pasaba antes también, que Dios me estaba llamando. No crecí quizás en una familia cristiana, en donde fue una cuna cristiana. No fue así. Pero Dios desde ese lugar Dios ya tenía el plan. Y el plan que hoy tenía que hablar yo de Él. Amén. Aleluya. Y me siento gozoso, me siento fortalecido, me siento diferente. Las cosas que Dios está haciendo. Ya me dio este paso para predicar. Y si Dios quiere, en otros días también voy a predicar. Porque estamos para ir. Es lo que primero Dios hizo. Dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criaturas. Son dos cosas diferentes. Ser un hijo de Dios y ser una criatura de Dios. Que las dos cosas Dios los formó. Pero uno es que Dios los reconoce como hijo y otro que es una criatura de Dios. Entonces son dos cosas diferentes. Los antiguos historiadores dicen que Nínive era la ciudad más grande del mundo en aquella época. Era capital grande, importante del imperio dominante. Sumerge en un lugar intimidante para ir. Entonces voy a decir unos textos que quizás alguien me puede ayudar. Algún valiente, alguien que diga que con voz de arcángel, alguien que me colabora con el micrófono también, alguien que busca Nahum 3, 4 al 7, y alguien más que lea Mateo 28, 19 al 20. Y seguimos. Porque ha subido la maldad delante de mí. ¿Por qué quería Dios que Jonás fuera?
Dios quería salvar a ese pueblo, pero Jonás estaba, yo considero, Jonás estaba, ¿será que estaba asustado? Nahum 3, 4 al 7. ¿Será que Jonás estaba asustado? Así como quizás a veces nos pasa a nosotros, y cada vez que Dios, cuando nos llamó, me llamó a mí personalmente, es a través de la música, y a través de la música que yo siempre estaba en otros grupos, ayudaba, siempre me gustaba servir. Entonces, porque he visto que mi padre ha sido así y era una influencia hacia mí, que yo también estoy haciendo las mismas cosas. Entonces hay cosas que los padres nos enseñan desde muy pequeño, pero Dios a su misericordia nos ayuda a hacer las cosas bien y cada día más bien. Amén. Debido a que Dios vio su inquietud, ninguna iniquidad del hombre ha estado delante de Dios. Él lo ve todo, y todo llega a cierto punto donde demanda advertencia específica y al juicio de Dios. En Jonás dice, el intento de Jonás de huir al llamado de Dios. ¿Cuántos aquí Dios los está hablando diciendo, mira, yo te he puesto en un lugar específico, que tienes que llegar en un lugar específico? Pero a veces nosotros cogemos el camino más largo para escondernos, para poder hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces ahí Dios tiene una bendición para el propósito que fuimos llamados, pero nosotros, como por cabezón, lo tomamos las cosas a nuestra manera. Entonces las cosas no se dan al tiempo de Dios, sino que Dios, por su misericordia, como hizo con Nínive, todavía estaba Él amando a algunos. No sé si se recuerdan de Lot. Lot también estuvo casi en algo así, que Dios tuvo misericordia y lo sacó de ahí. Amén. Es otro personaje, pero también viene al cabo de que la Biblia habla de misericordia. Amén. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis. Descendió a Jope y halló allá una nave a partir para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Dios es bueno y grande en su misericordia. Es que si te pone a algo a hacer, tienes que hacer, o de lo contrario te va mal. Puede que eso, quizás lo que me pasó a mí hace 3 años, 4, 3 años, 3 años, que yo vamos a hacerlo de esta manera. Dios siempre estaba hablando a través de muchas personas en diferentes lugares, estado en donde hemos viajado mi familia. Entonces, una vez pasó que nos fuimos, quizás a algunos ya les conté, pero a otros no, en un cierto lugar donde estábamos un poco incómodos a través de las cosas que está pasando, y dije a mi esposa, hija, le digo, ¿sabes qué? Vámonos a tomar unas vacaciones y nos vamos lejos de aquí. Nos vamos a que pase toda la tormenta y después regresamos. Yo le dije a ella eso, y le dije, bueno, vamos a tomar las vacaciones y nos vamos. Y le dije, cuando estábamos saliendo y tomar el Uber para ir en otra ciudad, le dije yo, hija, le digo, ¿qué pasaría que si lo que estamos haciendo nosotros es la de Jonás? Estamos huyendo, en vez de enfrentar las cosas, es huir, es de echarnos al revés, como hizo Jonás. Tomamos el Uber, nos fuimos para Filadelfia. Llegamos en Filadelfia. Los primos de mi esposa habían hecho una fiesta y se reunieron todos. Estaban bastantes personas, lo que yo recuerdo. Y fue ahí que de la nada entró una persona mayor. Una persona mayor entró y me encaró face to face. Me dijo, Jonás, me dijo, ¿por qué huyes? Yo dije, me estoy metiendo en cosas serias aquí. Pero yo le dije, Señor, yo no quiero huirme. Le digo, lo que yo quería es que se apaciguaran las cosas y luego volver. Pero desde ahí Dios empezó a tratar conmigo, empezó a hacer. Por eso traigo este texto que dice que Jonás no le hizo caso a Dios. No sé cuántos
A veces tomamos y hacemos nuestra voluntad y no ir a donde Dios nos manda, a donde tenemos que estar, en donde tenemos que crecer. Amén. Pero si alguien aquí en esta noche Dios le está hablando, puede decirle: Señor, que no vaya a decir esto, heme aquí, envía a otro, sino que heme aquí, envíame a mí. Amén. Aleluya. Si puede dar un aplauso al Señor, sería bonito. Amén. Así que quiero que la persona que tenga en Nahum 3:1, que lea con voz de ángel, voz de arcángel. 3:1 al 4. Sí, 3:1 al 4. La palabra del Señor dice así: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Amén. Eso era el lugar en donde tenía que ir a predicar a Jonás. Era un lugar desordenado, era un lugar de hechicerías, de muchas cosas que a Dios era abominación, que Dios no aceptaba, que Dios no tenía ese lugar en donde Él quisiera estar ahí en medio de ellos. Pero ellos hacían todo lo contrario, tal como quizás hicimos nosotros en algún tiempo, que nos alejamos del Señor, hicimos nuestra voluntad, nos fuimos a las parrandas, como se dice, y hicimos nuestra voluntad. Eso es lo mismo lo que está hablando el Señor. Quizás hicimos cosas que a Dios no le agradó, pero ahora por su misericordia es que somos nuevos, y por su misericordia estamos de pie. Amén. Aleluya. Pudo ser porque se dio una tarea difícil de hacer, que está hablando de Jonás. ¿Será que era difícil de hacer esa tarea porque a Jonás le enviaron a predicar, o en esa época no había otro profeta para que le enviaran? Sino que lo que yo entiendo es que a Jonás tenía que cumplir su propósito. Jonás ya estaba destinado. Es como cuando dicen que cuando eres llamado de Dios, vas donde vayas, Dios te va a alcanzar. Amén. Vayas donde vayas, Dios te va a alcanzar con dos cosas: con misericordia, con amor y perdón. Amén. Tal como me alcanzó a mí después del accidente. Voy y repito, pongo esto como entre paréntesis. Tuve el accidente que cambió mi vida. Entonces yo le decía a mi esposa, le decía: ¿cómo es que la gente llora? ¿Por qué la gente llora? Y siempre los mismos que pasan al altar son ellos. Yo tenía esa confrontación a través de ellos. ¿Por qué siempre ellos? Y yo digo: yo no lloro, pero yo soy cristiano. Yo no lloro, porque ellos sí. Hay unos que brincan, saltan y danzan en el espíritu. Y yo digo: yo tengo miedo, y uno de estos me voy de cabeza y me muero, y adiós pues. Entonces yo tenía miedo. Entonces son esas cosas que como Jonás también tenía miedo, porque dice que ese lugar era sanguinario, era donde abundaba la maldad. Amén. Abundaba la maldad, y hacían sus concupiscencia. Es como el pecado que no entiendo la palabra concupiscencia a su totalidad. ¿Perdón? Deseo carnal. Sí, deseo carnal, sí, cierto. Entonces ellos hacían sus deseos carnales, se hacían de todo maldad, mataban y todo, hurtaban. Pero entonces la palabra de Dios dice que Jonás tenía que ir ahí. Entonces, como le decía, en ese accidente que yo tuve, cambió mi vida en 360. Mi historia no empezó cuando yo nací. Mi historia empezó cuando yo conocí al Señor verdaderamente, porque habemos en lugares ahora mismo que estamos en un lugar bien cómodos, todo no pasa nada,
no, a mí no me pasa, porque al otro sí como que le va mal, pero el que le va mal no realmente le va mal. La cosa es que Dios está haciendo cosas con esa persona. Preocúpate que si a ti no te pasa nada, tú no eres una amenaza para Satanás. Pero cuando te metes en las cosas de Dios y Satanás, ahí el Satanás se levanta. ¿Sabes por qué le digo que Satanás se levanta? A las 4 de la mañana, el día martes, entre un sueño, Satanás se presentó y me dijo: ¿tú quieres triunfar en la música? Tanto que te gusta la música, ¿quieres triunfar? Y yo le dije: sí, claro, ¿por qué no? Pero no se presentó como Satanás, se presentó como una persona que le gusta esa música. Y yo le dije: claro, yo quiero triunfar, yo quiero ser alguien en la vida. Y me dice: bueno, vámonos, y te voy a llevar en lugares en donde tú nunca has imaginado estar. Y yo le dije: ok, me fui. Pero él, en el sueño, él fue como otra, ¿cómo es que se llama? Entidad. Otra entidad que creo que son como mensajeros de Satanás, que va hacia el otro más mayor. Creo que así son las cosas de él. Y le dice que mira, aquí trajimos al que queremos que vaya para arriba a todo en la música. Y cuando escuché, él salió corriendo. Y yo no entendía por qué salió corriendo. Pero en mi mano yo tenía un machete, o una espada, como se dice. Tenía una espada. Esa entidad que me llevó para que, como que si fuera yo aceptado allá en ese lugar. Entonces, el otro salió corriendo. Y yo dije: ¿por qué huye? Si supuestamente me tenía que llevar. Entonces dice: no, lo que pasa es que me dice, no es lo mismo anteriormente. Les explico, no es lo mismo anteriormente, porque ahora en el sueño ya no era yo estaba cubierto como una burbuja transparente. Entonces el enemigo ahí vio que yo era ya como una amenaza para ellos, ya no era parte de ellos, porque Dios ya ha hecho cosas grandes. Hablo del accidente y sigo todavía con el accidente, y así fue el sueño. Y me empezó a decir: ¿sabes qué? Me dice: yo veo todas las cosas que tú haces. Te voy a decir, veo también lo que haces en la iglesia. Y yo ahí dije: ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el diablo con la iglesia? Y me dijo: yo veo las obras que haces. Entonces entendí una cosa, que todas las cosas que nosotros hacemos, sea buena, sea mala, ellos lo saben también. Entonces eso es de lo que ese sueño se trataba. Y me dijo: te voy a mostrar también, me dice, quizás eso no sé ni qué significa o qué es eso. Me dijo: te voy a mostrar también, me dice, cómo tu pastora empezó desde cero. Me dijo eso en el sueño. Es un sueño, ¿ok? Cómo empezó desde Brasil. ¿Qué fue ella? ¿Qué hizo ella? ¿Dónde está ahora? Entonces yo pensé dos cosas. Esto es como algo que quiere confundir en mi mente. O sea que yo considero que la pastora hace las cosas bien, pero él estaba haciendo como que haciéndome creer cosas diferentes. ¿Y saben qué le digo yo? Ahora Dios está conmigo y Dios está haciendo cosas grandes, y Dios se va a manifestar en mi vida hoy en adelante para bien. Aleluya. Si das un aplauso sería bien. Dios está haciendo cosas grandes. Seguimos con Jonás. No lo vamos a dejar en paz hoy. Ahora le tocó hablar de Jonás. Amén. Jonás tenía toda la razón para esperar que el mejor de los casos se burlaban de él, o sería tratado como un tonto. Él tenía esa opción. Tenía esa opción que le podían decir que él es un tonto, está hablando barbaridades y no, ya. Y él podía ser atacado o asesinado, como decía la Biblia, que ahí estaban los asesinos. ¿O será que por eso que Jonás no quería ir, porque él sabía que allá lo iban a matar? Pero entonces yo pienso, si Dios te mandó, ¿por qué tienes miedo? Eso que me confronta a mí. Y digo, ¿por qué tienes miedo? Entonces es lo que dice aquí. Él podía ser atacado, asesinado, si él hiciera lo que Jehová le dijo que hiciera. Pero Jonás, vamos de nuevo, que Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, que Dios le dijo que hiciera. Amén. También porque Jonás no quería a los asirios. En Nínive
escaparan del juicio de Dios. O sea, Jonás, ¿ustedes creen que Jonás no quería que se escapaban del juicio de Dios por los asirios? ¿O quería que eso Dios tenía que hacer? Pero yo considero que él tenía cosas en la mente que él no lo quería hacer, porque él quería hacerlo a su manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo a su manera? Porque él compró su boleto, escogió un lugar, y ahora si Dios nos pudiera preguntar cuál es tu boleto o cuál es tu destino, ¿cuál boleto comprarías? ¿La que compró Jonás o la que Jehová Dios quiere hacer? Amén. También era que Jonás no quería a los asirios en Nínive que se escaparan del juicio de Dios. Imagínense un varón judío. Vamos a hacer una referencia de que el varón judío es de Nueva York, ¿verdad? De Nueva York era el varón judío. Quizás a la Segunda Guerra Mundial escuchan que Dios le dice: traeré juicios terribles sobre Alemania. Eso como una comparación que estoy haciendo. Quizás no escribí como debería ser, pero espero que me entiendan. Amén. Entonces, quisiera que vayas a Berlín y digas en Alemania a un nazis que se arrepintiera, algo así. Que yo creo que fue la vida de Jonás, que si lo miramos de esta manera, que él pensó como fuese como el Hitler que mataba a los cristianos, que hizo muchas cosas malas. Yo creo que él fue que se lo atemorizó a él. Es difícil el ser destruidas las razones de que Jonás para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿cuál es la razón que Jonás no lo quería hacer? ¿Alguien me ayuda? Vuelvo y digo, quiero aprender. ¿Por qué Jonás no lo quería hacer? Jonás no lo quería hacer. ¿Cuáles son las razones? Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar. Cada cristiano tiene el mismo mandamiento. Cada de nosotros tiene el mismo mandamiento, es de predicar. Ahí quisiera que me colaboran en Mateo 28, 19, el que lo tenga también, el que le di los textos anteriormente. ¿Cuál fue la razón? Dice que Jonás no quiso ir allá. ¿Por qué será? ¿Se tenía miedo de morir conociendo a un Dios poderoso? Amén. Ahorita vamos a escuchar por qué. 28:19. Sí, 28:19 de Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que Él les ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Jehová Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es lo siguiente: ¿por qué Jonás no quiso ir teniendo un Dios poderoso que creó el universo? ¿Se asustó? ¿Te asustas tú de ir a hacer las cosas del Señor, a hablar del Señor? Si alguien se asusta, pues vamos a orar por él, para que Dios haga las cosas que tiene que hacer. Si tiene que dirigir el barco de nuevamente donde tiene que irse. Pero la cosa es, a mí me avisan si es que me paso, ¿ok? De la hora, yo no sé. Hace tiempo, fue 15 minutos, fue como horas que no terminaba. Y ahora no sé cuántos minutos voy, pero el hermano decía: hermano, ¿cuántos minutos vas a predicar? Y yo le dije: 10 minutos, 5. Porque yo no soy muy para hablar. Es más, yo no debería estar aquí hablando, porque yo era, como decía Moisés, era mudo. De veras, yo era mudo. Yo no hablaba, mi esposa se enojaba conmigo. Diga algo, habla. Yo me quedaba ahí. Soy así, Dios me mandó así, le digo así que quieto. Y ya, de verdad que yo no hablaba. Yo no sé cómo Dios está fluyendo ahora. Espero en Dios que lo estoy haciendo bien, pero si no, dígame, levanto la mano, dígame, me dan pellizcón, lo que sea. Amén. Bueno. Aleluya. El inciso B dice: para huir a Tarsis. ¿Por qué escogió a Jonás?
para Tarsis como un destino, porque se pensaba que la dicha ciudad llevaba hacia confines de la tierra, y siempre que estaba asociado con barcos en la Biblia, Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia del Señor, pero fue un intento inútil. Fue un intento inútil. Una palabra fuerte en el español, inútil es fuerte, pero es lo que dice la Biblia. Fue un intento vano, o en vano, como es que se dice. Nínive estaba en el este de Israel. Tarsis estaba tan lejos como podría llegar al oeste, en estas costas de la que ahora es España. Al dirigirse a Tarsis, Jonás intentaba alejarse más de Dios o más de la ciudad, para no ir a Nínive y del llamado de Dios de ir ahí. No sé si a alguien Dios le habla que dice: ¿por qué huyes? ¿Por qué no vas en donde yo te he dicho? Amén. ¿Por qué no vas en donde yo te he dicho? Porque tengo un compromiso con Dios primeramente, de que yo veo, como todo lo que vemos en nuestros teléfonos, muchos predicadores hablan de otras personas que están haciendo mal y le dan más prioridad en vez de predicar el evangelio. Nosotros no estamos como para escuchar esas clases de gente que hablan muchas cosas malas que hacen ellos. Yo no sé, yo tengo ese celo en el corazón de que ellos hablan mal de otras personas en vez de enfocarse en hablar del Señor, de lo que Dios nos ha mandado. Y dice, Dios nos mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera salvo será salvo. El que creyera no será condenado. Amén. Halló allí una nave a partir para Tarsis. No dudó que Jonás sentía para irse a Tarsis, habiendo un impulso dentro de él que le conducía a ir allí, pero era un impulso peligroso. O sea, el corazón también engaña. Eso es lo que dicen, si no me equivoco, en Proverbios, que dice el corazón es engañoso, no, perverso. Eso mismo, es perverso. Entonces dice, pero era un impulso peligroso. Podemos tomar a Jonás como un ejemplo del peligro de hacer las cosas bajo nuestro impulso, de nuestra corazonada. A veces tomamos decisiones que muchos he escuchado yo decir: Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho nada. A veces hablamos de que lo que nos sentimos en corazonada, de que Dios dice así. Amén. Entonces, las cosas de que fue con Jonás es que Dios tenía su destino en donde llegar. Pero algo que me llama la atención también es de que las personas que no conocían a ese Dios, que el Dios de Jonás, ellos dijeron que ¿por qué duermes, dormilón? Sin conocer a ellos. Eso fue que le dijo el patrón de la nave. Eso significa que el que conduce la nave, si no me equivoco, el capitán, ¿verdad? El patrón, dice la Biblia, el patrón. El capitán de la nave le dice: ¿por qué tú duermes, dormilón? Mientras que ellos estaban tirando las cosas por el mar, para que el mar se aquietaba, pero no hallaban más solución y fueron allá yo pienso que abajo, donde se queda durmiendo la gente, ahí. Entonces eso me hace pensar también, hay dos cosas. Una cosa es que cuando Jesús estaba en la barca, que también hubo una tempestad. Hay cosas que pasan en nuestra vida que parecen o parecido a lo que Jesús mandó, o cuando Jesús estaba en la barca, o cuando Jonás estaba en la barca. ¿Por qué Dios habla dos cosas parecidas? Pero entonces con Jesús lo que pasó es que Jesús estaba ahí. El problema es que no sé qué estaban pensando sus discípulos, que se asustaron si el maestro estaba ahí. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Jesús está con nosotros y ¿qué pasa? Nos asustamos en las cosas que vienen en nuestra vida. Eso es parte del proceso de un cristiano en crecimiento. A veces nos achicopalamos, como dijo un buen mexicano. Decimos que esto no es para mí, o esto es que Dios tiene un llamado diferente. Pero esta noche, una reflexión que traigo de Jonás,
hagamos las cosas lo que Jehová Dios diga, y no nuestro impulso, no es nuestra corazonada, porque así no funciona. Muchas veces yo he escuchado también eso diciendo que Dios dice que te va a bendecir con un carro, Dios te va a bendecir con esto. Están enfocados más en lo terrenal que en lo espiritual. No tiene que ser así. Tiene que decir, dice, busca primeramente las cosas de arriba, y todas las demás serán añadidas lo que tú necesitas. Y yo le dije al Señor eso también. Le dije, Señor, si es que hay que hacer tu voluntad y es que hay que predicar. Y Él dice en las palabras, ¿alguien ha escuchado la voz audible de Dios? ¿Alguien ha escuchado en su mente cómo Dios habla? Dios habla de 1000 maneras. Hay veces que nosotros no los entendemos, pero Dios habla. El único que mi guía en todo tiempo es mi Biblia. Aquí está la mapa. Entonces nosotros no podremos cometer el mismo error que cometió Jonás, porque nosotros ya tenemos una mapa y sabemos nuestro destino. Y si no los hacemos, los puedo decir que Dios también se puede molestar. Y cuando estamos en ese proceso, ahí decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Sigo con el accidente. Me accidentaron, no pude ver qué pasó a mi alrededor, con qué invisible me choqué, no tengo idea. Desde ese momento mi mente se renovó. De ese momento desperté en la ambulancia. Cuando ya estaba acostado en la ambulancia, hasta ahí me desperté. Cuando vi arriba estaba todo blanco, dije, gloria al Señor, llegué al cielo. Pero cuando dije en mí, escuché ¿cómo es que se llama la que va ahí? La enfermera. Dice, regresó. Yo dije, Señor, tengo que pelear todavía, aún no estoy en el cielo. Entonces, eso me pasó en el accidente. Entonces, a través del accidente, fue que los médicos dijeron que salió ¿qué se llama? ¿Scan? ¿Radiografía? O no sé cómo se llama en español. ¿Scan eso? ¿Escaneo? Escaneo, ¿verdad? Es que yo lo confundo con el escaneo marítimo, el que hacen. Es lo mismo, pero es verdad. El escaneo dice que salió que en mi cadera, el hueso que está al centro, como una bolita, se quebró en ese accidente. Mi brazo también. Pero yo le dije a la enfermera, eso no puede ser posible. Entonces yo le dije al Señor, pueda que no estoy haciendo tu voluntad como tú quieres, pero a través de eso, hay veces que yo también no quiero venir a la iglesia. Llega la pereza, seamos honestos, llega la pereza, llega el cansancio, yo digo, yo no quiero ir. Pero me recuerdo de Pablo, creo que le dijo a Timoteo, o algo que dijo, yo creo que sí es Pablo, dijo que le dieron un aguijón. Entonces dije, gracias por el aguijón, Señor, que cada vez que no quiero ir a la iglesia, pienso, y sé que ya estoy sano, pero yo pienso que ese dolor es fuerte, porque me tomaba de mi casa al estudio la primera vez cuando yo quería ir con las muletas, caminando, y mi mente, aunque no me importaba, estaba yo quebrado, tirado en una cama, mi corazón estaba en el estudio, yo quiero ir en el estudio. Le digo, hija, dame las muletas, que yo quiero ir al estudio. 1 hora me tomó de allá hasta el estudio, y le llamé a mi esposa, le dije, mi hija, le digo, ya estoy en el estudio. Ok, está bien, ya me senté, ya pues está mejor. Y empecé a grabar, y empecé a hacer las cosas. Donde lo vi gris es al regreso, porque la subida por la Fortuna está bien. Ese tiempo era de frío, estaba como unos 40. Yo iba con las muletas. Dije, no, tengo que llamar. Ahora ya no puedo regresar. Ya mis fuerzas me traicionaron. Le dije, hija, traiga la silla de rueda, porque yo no voy caminando, ya no puedo. Entonces eso es lo que hay aguijones que yo le digo al Señor, no me lo quitas, al menos que sea tu voluntad. Porque son esas cosas que yo digo cada vez que no quiero seguir. Ahí está el aguijón, me recuerda, mira, el Dios grande que yo te sané, aún estoy vigente, aún estoy contigo. Dios está hablando a alguien en esta noche, como me habló a mí. Entonces en eso pasaron muchas cosas, y cuando
Muchos de aquí creo que me vieron, todos mis amigos, compañeros músicos, me vieron cómo fue ese accidente. No pude caminar, no pude hacer más otras cosas. El inquilino que me ayudaba a pagar la renta de un cuarto, entre cejas se le metió: gracias por todo, ya me voy. Y dije yo: no hay inquilino, no hay fondo como para pagar mi renta. ¿Qué voy a hacer? Estoy destruido. Y en la cama Satanás me dice: te destruí. Y yo le dije: esto es mentira del diablo. Le digo: ¿sabes qué? Esto se llama proceso. Esto no es para mí, esto es para que Dios se va a glorificar a través de mi proceso. Me dolió, sí, pero aquí estoy, dándole honra al Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Y fue así como Dios me trajo a su camino. Me dio sueños como nos dio sueños, ¿correcto? La de Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sígueme. ¿Cuántos meses ya estamos en este lugar? 4 meses. Supongamos que yo he estado unos 8 meses máximos en el estudio. Ya se me olvidó que tengo estudio. Ya mi prioridad es la iglesia. Así es como Dios llama. Y yo digo que haga su propósito conmigo como Él quiere, no como yo quiero. Porque yo quiero, quizás voy a tomar un boleto como la de Jonás, la equivocada, la más grande, la más costosa para llegar. Sé que voy a llegar a mi destino, pero es más costoso. Pero con Dios, con su misericordia, nos tiene aquí todavía. Y nos tiene aquí en pie de guerra. Ahora ya está en los sueños, ya soy amenaza para Satanás. Ya no soy como alguien que tiene que ir y hundirse con él en el agua de fuego. Ya no. Antes sí yo tenía el boleto, acceso directo con él, pero ahora no. Ahora yo tengo a un Dios que todo lo puede, un Dios que me ha hecho diferente, a un Dios que me ha dado la oportunidad de hablar de su palabra esta noche. Amén. Yo quisiera seguir, pero sabemos que hay un programa también. También tenemos que ir a descansar. Quizás esto lo voy a dejar como la mitad, porque hay mucho. Hablar de la palabra de Dios es sumergirse y no tiene fin. Entonces yo, cuando estaba escribiendo, estaba leyendo, dije: así es tu palabra, Señor. Porque es como que ver en nuestra época, cuando vimos alguna serie de Netflix, pasaba uno, seguimos con el otro capítulo, pasaba otro, seguimos con el otro capítulo. Horas pasamos ahí. Y es lo que está pasando conmigo estos momentos, de que me dio Dios de hablar de su palabra. Y estos minutos que sea para la honra y gloria del Señor. La segunda parte será en otra ocasión, si Dios lo quiere. Amén. Dios los bendiga, buenas noches y gracias por el privilegio. Seguimos gozando.